Bueno, hoy hablamos de todo, hablamos de fútbol, volvimos a hablar de fútbol, propiedad intelectual, las inversiones entre Uruguay y Paraguay, y nos toca ahora hablar de esta mesa entre instituciones del Estado para atender y monitorear reclamos, lucha contra la pobreza, problemática indígena. Vimos mucho movimiento últimamente, Gloria. Y sobre todo un tema muy complejo, ¿no? O sea, no es cuando hablamos del sector indígena no estamos hablando de ahora, sino realmente existe toda una historia con respecto a las parcialidades, los reclamos que se hacen, inclusive cómo se tiene cuando ellos reclaman un lugar ancestral como a ellos veces dicen. de esos Sí. reclamos. Y ¿Te no- acuerdas y no vos? tan- Es como decir, por ejemplo, decía alguien, ¿por qué no se le quita a los niños de la calle? Dijo, nada, ¿te acuerdas que hubo una ministra que los recogió de la calle? Sí, Bueno, más o menos eso es lo que a veces algunos creen, pero no se trata de eso, ¿verdad? absolutamente. No se trata de eso cuando hablamos de un país que tiene pobrezas históricas, ¿verdad? Estructurales, Y no- que va no- mucho más allá de lo económico. Y te acordás que hubo un tiempo también, haciendo un recuento, ¿no? Hubo una época que estaba de moda, entre comillas, las fundaciones o las organizaciones no gubernamentales y todo era pro indígena. Dinero que salía del Estado, pero que uno tampoco sabía muy bien en qué terminó todo eso. Supongo que en algún lugar ha de haber algún resultado, ¿no? Bueno, Pero y justamente, ¿qué cargo, verdad, ministro? O sea, imagínese, ministro asesor de lucha contra la pobreza, ¿verdad? Porque no es poca cosa, como decíamos, o sea, pero qué importante que se tenga en cuenta también esto en el cargo, en las decisiones de poner personas que hagan este trabajo. Así es que agradecemos el tiempo, la presencia al ministro Edgar Olmedo. Gracias por estar aquí, ministro. Es un gusto poder compartir esta mesa de trabajo con ustedes, poder ahondar en cuestiones de interés nacional, evidentemente, que es lo que hoy nos preocupa en demasía, la situación de las comunidades indígenas, también la situación de las organizaciones campesinas, la cantidad de habitantes que se encuentran en situación de pobreza, de extrema pobreza, basándonos en algunos datos ya actualizados que tenemos hoy en día, que nos sirven de parámetro para poder focalizar nuestras acciones. ¿cuáles son los resultados que arrojaron? Es una encuesta del año pasado, digamos que es lo más cercano a lo que es hoy. Sí, es una encuesta denominada Encuesta Permanente de Hogares que realiza la Dirección de Estadística y Censo. Fue realizado a partir del mes de enero hasta el mes de diciembre del año pasado y nos ha arrojado números que muestran que existe una suerte de reducción en la línea de pobreza en el país de un 2.2%. Esto significa un poco más de 133.000 habitantes paraguayos que salieron de la línea de pobreza, pero también hemos tenido un pequeño aumento de 0.4% en la línea de extrema pobreza, un poco más de 33.000 habitantes de nuestro país que están ingresando en esa línea de extrema pobreza, que se utiliza una herramienta de medición que es el ingreso per cápita que tienen las familias, que establece un cierto rango de gastos mínimos que tiene una familia en cuanto a la canasta básica alimentaria y también a la canasta básica de consumo, que ya incluye la canasta básica alimentaria más otros tipos de servicios, ¿verdad? Bueno, esa encuesta que se ha realizado en este mes, en el año pasado, a finales del mes de diciembre, ha arrojado estos datos que hoy nos permite tener una suerte de base de datos para focalizar nuestras acciones. Esto, por ejemplo, es importante sobre encuestas que se hagan las acciones, porque uno puede tener una percepción también y que no sea la realidad. Esto hace que inclusive el trabajo sea, digamos, más demostrable cuáles son las necesidades reales. Así es, facilita muchísimo, tenemos una herramienta muy importante, las estadísticas, los números son fríos, como decimos, generalmente arrojan datos certeros con ciertos márgenes de error, permitidos dentro de un estudio científico de ese tipo, pero es lo más cercano a la realidad que tenemos en el país. 1.680.000 habitantes que viven en la línea de extrema pobreza es lo que arroja de datos. Y de ese número tenemos más del 60% que son habitantes de las zonas rurales. La pobreza, mayor número, ha impactado en las zonas rurales. Y en las zonas urbanas hemos tenido alguna disminución, digamos, relativamente interesante, que hay que ver del porqué, ¿verdad? Generalmente se basa por la presencia, una mayor presencia del Estado en servicios básicos o en algunos programas de carácter social. Y en el caso de los indígenas sí que es mucho más complejo, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de comunidades enteras que a veces vendieron sus tierras o que están manipulados, ¿verdad? Que están hace pero años incluso
en Asunción, por ejemplo, o en las ciudades, ¿cómo están tomando estos casos? Porque también vimos como nunca diálogos. Así es. O sea, por más problemas que existan, sabemos que existen, pero también vimos una intención permanente de diálogo. Es lo que promueve este gobierno. El gobierno actual, uno de sus, digamos, de sus fortalezas es que está abierta siempre al diálogo como una herramienta de construcción para generar cambios sustanciales en el país. En ese sentido hemos tenido la mesa de diálogo y de trabajo posteriormente con las organizaciones campesinas y con las comunidades indígenas, que ha arrojado un acuerdo interesante, se ha plasmado un acuerdo que evidentemente dentro de un proceso vamos a ir desarrollándolo en este año y el próximo año, porque existen problemas que tienen una solución de corto y mediano y largo plazo, inclusive que tiene que ir más allá de este gobierno, como una suerte de políticas públicas sustentables, ¿verdad? Entonces, en ese afán hemos nosotros logrado un acuerdo donde hemos puesto como una de nuestras prioridades asistir al sector más vulnerable, que son las comunidades indígenas. Digo más vulnerables porque, en primer lugar, la pobreza extrema casi está abarcando gran parte de las comunidades indígenas. Hemos hecho también algunas mediciones en cuanto a qué tipo de servicios ellos están accediendo. Tenemos que no supera el 20% de las comunidades indígenas que tienen acceso al agua potable, por darte nada más algunos números. Entonces, nuestro objetivo es trabajar en dos frentes. Uno están las comunidades indígenas urbanas, que ya no vuelven a sus territorios ancestrales. Y están las comunidades indígenas rurales, por denominarlo así, que sí aún tienen cierto arraigo, pero un arraigo muy vulnerable, muy débil, que hace que migren de manera constante a las urbes para buscar subsistencia o reclamar a lo mejor derechos legítimos que tienen en cuanto a la asistencia que debe proveer el Estado. Por ello es que dentro de esta mesa de crisis que se ha consolidado, también hemos logrado conformar un equipo interinstitucional. La institución rectora es el INDI, pero el INDI cuenta con 60, 70 funcionarios nada más. Un presupuesto que llega a cerca de $9 millones es insuficiente para poder dar respuesta a las demandas, a las altas demandas que tienen las comunidades indígenas. Entonces, como organismo rector, debe de liderar este proceso con las otras instituciones. Por eso que la conformación de esta mesa interinstitucional es a fin de poder darle un soporte en que la gestión del INDI tenga mayor impacto en el territorio, principalmente en las comunidades indígenas más vulnerables que no tienen producción, no tienen producción de autoconsumo, ni ya no pueden dedicarse a su actividad habitual, que era la caza y la recolección, ¿verdad? ¿Cuánto, por ejemplo, es la población indígena y sobre todo quienes reciben directamente asistencia? No sé, Bueno, creo que Coponán que están Coponán realizando un trabajo también. Hay un promedio, números exactos no manejo, pero estimamos que tenemos una población entre 140 a 150 mil habitantes en el país. Y las comunidades indígenas que son beneficiadas con el programa de Coponán están llegando a cerca del 90%. O sea que dentro del programa establecido por el Ministerio de Desarrollo Social hay una cobertura, no digamos 100%, excelente, pero sí tiene una cobertura de cerca del 90% en comunidades indígenas, pero es un desembolso condicionado bimestral que el monto es casi insuficiente para poder garantizar la alimentación de estas familias, ¿verdad? Estamos hablando de un poco más de 350.000 a 400.000 guaraníes cada 2 meses. O sea, hay un altísimo porcentaje de cobertura finalmente, ¿verdad? Hay un alto Estamos porcentaje hablando de de cobertura, apuntan sí. a llegar a un 100%, lo que implicaría tener un monitoreo de todas las poblaciones indígenas que son las que están en condiciones más vulnerables. Así es. La idea nuestra es generar una transformación en las comunidades indígenas y hacer que estas comunidades indígenas, como muchas otras ya comunidades indígenas modelos, por decirlo así, en el ámbito productivo, puedan ya dedicarse a la actividad agrícola. Tienen extensiones de tierras altamente productivas y son ociosas, o muchas veces estas tierras son arrendadas a productores a gran escala, son los que mecanizan la tierra, generalmente son extranjeros, colonos menonitas, y a muy bajo costo, no llegan a arrendar a 1.500.000 a 2 millones de guaraníes anuales estas tierras, y evidentemente eso es insuficiente para que ellos puedan sustentarse con ese ingreso. Entonces la idea que queremos plantear dentro de esta mesa interinstitucional es poder impactar en un programa productivo en las comunidades indígenas. Y en el caso de las indígenas, obviamente, como decíamos, o sea, por la cantidad misma, es como que se puede medir también más rápidamente cómo van cambiando.
Son 140, 150 mil habitantes, comunidades indígenas. Yo creo que en ese número nos permite por lo menos tener una suerte de un cierto monitoreo sobre las comunidades indígenas. Yo he planteado la necesidad de la designación de un delegado departamental que sería un funcionario que cumpla el rol de hacer un seguimiento y un monitoreo constantemente de las comunidades indígenas. Pero por sobre todo nuestro gran desafío es la articulación de todas las instituciones que tengan enfoque en políticas indígenas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, dentro de su programa PRODERS, tiene un componente indígena. Obras Públicas, la Secretaría de Cultura, Salud y otros ministerios, cada uno tiene un componente indígena, pero lo que se requiere es la articulación de estos programas liderado por el órgano rector que es el INDI. ¿Cómo, por ejemplo, hacer este trabajo cuando uno ve y observa, ministro, de que a veces existen otros intereses que van más allá y que complica también llegar a una solución? O sea, porque esa es una realidad. Siempre hay intereses creados. Están lastimosamente los líderes indígenas que no son proactivos, son con viejos vicios que viven de la manipulación de su comunidad en poder quitar algún tipo de ventajas momentáneas, porque generalmente consiste en chapas, kits de víveres o algún tipo de incentivo económico, pero que es una solución de momento, no una solución definitiva. Aquí lo que nosotros buscamos es llegar a una solución integral al problema de las comunidades indígenas, que va a tener su tiempo de solución. Sabemos que la problemática de la tierra, la falta de producción, tratar de llevar nuevamente a estas comunidades indígenas urbanas a sus territorios ancestrales va a ser un desafío. Muchos de ellos ya están acostumbrados a vivir en las urbes, lastimosamente caen en lo más bajo también de los vicios, que es la prostitución, la drogadicción o la delincuencia. Últimamente tenemos índices de hermanos indígenas que han delinquido y que están privados de su libertad por hechos delictivos. La manipulación que se genera por parte de los líderes indígenas negativos, como le decimos nosotros, es realmente lo más perjudicial que tenemos. Es ahí donde queremos atacar y tratar de consolidar nuevos liderazgos positivos, gente formada, comprometida con sus comunidades, que no negocian por las cabezas de su gente, como decimos normalmente. Porque uno ve también eso, inclusive creo que es un recuerdo muy reciente para nosotros ver indígenas muy belicosos, que como nos dicen a veces cuando hablamos, ellos no son así, pero digamos, uno fue lo que vio en estos últimos tiempos. Están siendo manipulados, lastimosamente, manipulados también por personas con ciertos intereses políticos, eso es una realidad. Algunos con intereses económicos, porque también detrás de las comunidades indígenas están las ONGs, están las asociaciones, están las consultoras, que siempre, levantando la bandera de la reivindicación indígena, quitan algún tipo de ventaja del Estado, llevando adelante supuestos programas productivos, de asistencia, de asesoramiento, pero que al final no se ven los resultados y hay dinero invertido del gobierno. Y muchas de estas ONGs han quedado fuera del sistema, entonces hay una reacción también de parte de estas personas en manipular a ciertos líderes indígenas para poder generar un rédito a sus intereses, ¿verdad? Cuando uno habla de 150.000 indígenas de esa población, o 200 también podríamos decir, aparentemente no es como que no es una importante cantidad, pero por la complejidad cultural es que lo hace difícil, ¿no? Así es, nosotros tenemos que tratar de trabajar en el territorio con ellos, tenemos que ir en sus comunidades y fortalecer el arraigo. Ese es el mayor desafío que tenemos. ¿Cómo fortalecemos el arraigo? Generando primeramente una presencia integral del Estado en los servicios básicos. Agua, sistema eléctrico, sistema sanitario, salud, educación, que le permita, y por sobre todo producción, porque al generar ciertos ingresos, ellos ya se sentirían empoderados de su comunidad y eso fortalecería el arraigo de ellos. Cuando no hay arraigo, evidentemente lo único que se ve es la migración constante de esta gente, de estos hermanos indígenas a las urbes, a la capital, a reclamar lo que siempre reclaman, kit de víveres, chapas, carpas, frazadas, y nuevamente son trasladados a sus comunidades hasta que consumen todo lo que tienen, después se repite la historia. Esto es cíclico. Y ahí justamente lo que está la complejidad que dice Gloria. Estamos hablando de 20 pueblos indígenas, 20 culturas diferentes, por más que algunos tengan una similitud. Hasta lenguas diferentes. Lenguas diferentes, ¿verdad? Ancestros, antepasados, algunos son ya escasos, pero esa es la diversidad y lo que vuelve tan complejo.
Y que a veces cuando uno ve desde afuera no tiene esa visión, ¿verdad? Porque uno dice, avanto vengo y ya lleva, Así es. avanto va a posella allá, pero ahí es donde es tan importante entender, ¿verdad? Pues lo que está diciendo, algunos reclaman sus tierras o tienen sus tierras y no tienen nada que hacer ahí, entonces ahí está la importancia de pongámosle tierra, pero también implementos, asesoramiento, porque algunos cuantos años hace que están en Asunción reclamando y hasta se habrán olvidado cómo se trabaja la tierra. Es que tenemos ya indígenas que nacieron en Asunción, Sí. que no conocen la selva, ya no conocen sus comunidades ancestrales y se sienten identificados con las urbes, ya no van a volver. Claro. El que migra del campo a la ciudad y se asienta, se instala en las urbes, es muy difícil de que vuelva a su comunidad originaria. Esa es una realidad que tenemos que entender. Entonces también tenemos que tener un enfoque hacia las comunidades indígenas urbanas. ¿Qué significa eso? Tratar de formarlos, capacitarlos y que ellos puedan insertarse al desarrollo económico de una comunidad y sean, evidentemente, formen parte del desarrollo, pero hoy están formando parte del problema por una falta de política con enfoque, digamos, hacia este sector de comunidades indígenas urbanas. Es ahí donde también queremos atacar, por decirlo así, con el Ministerio de Trabajo, en cursos de formación, de capacitación de corta duración y de rápida inserción laboral. La artesanía es una actividad no muy lucrativa, lastimosamente, entonces esto es ocasional, entonces tenemos que ver otro tipo de actividad que sea más productiva y más sustentable para ellos en lo que se refiere a las zonas urbanas. Y en el enfoque rural, abocarnos exclusivamente a la producción. Fortalecer los procesos productivos en las comunidades indígenas va a ser fundamental para fortalecer el arraigo de ellos. Bueno, ministro, muchas gracias. Realmente nos Sí. hizo unas cátedras aquí de todo lo que se está haciendo en el tema pobreza y estamos hablando no solamente de la pobreza en general, la pobreza campesina, también la pobreza indígena, que como decíamos al inicio de esta entrevista, es una de las más visibles por la complejidad también y porque para algunos molesta, ¿verdad?, que estén en algunas plazas, por ejemplo, Gloria. Sí, o sea, lo que pasa es que ocurre eso, a la Asuncero no le gusta ver sus plazas invadidas. Bueno, ministro, muchas gracias por su tiempo. Fue un placer compartir con ustedes cuando gusten. Hablamos así con el ministro asesor de lucha contra la pobreza, Edgar Olmedo. También hoy nos visitó el director nacional de propiedad intelectual de INAPI. Gloria, el fútbol, la pelota, el vaca vivo po, como Sí. propiedad intelectual, Sí. desde la marca, desde eso. Y también estuvimos hablando con el embajador uruguayo del Uruguay, acá en Paraguay, Federico Peraza. Escuchaban ustedes, por un lado, bueno, el fútbol, también cada vez más real se vuelve esta posibilidad de que nuestro país sea sede de un mundial. Hablaba también de las inversiones entre ambos países y por supuesto a lo que en este programa al menos nos gusta mucho, que es el vino, en este caso el Tanat. Nos vamos, Gloria. Nos vamos y sobre todo también el tema de fútbol. Creo que nos quedamos con la ilusión de saber qué va a pasar el lunes. Así mismo, y la otra semana vamos a informar Sí. a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos, nos reencontramos la próxima semana.